sí, por medio de mi hermana y mi madre, que ellas llegaron primero a la iglesia. Entonces, pues ellas me invitaron y yo pues cuando ellas me invitaron, yo no quería llegar a la iglesia, yo no quería venir, porque pues a través de las enseñanzas que nuestros padres nos dieron, de estar en la católica, o sea, en la iglesia católica, entonces yo no quería, porque yo dije a mi hermana, no, pero es que yo soy católica, apostólica, romana, y no, yo no voy por allá. Entonces mi esposo dijo, mija, vaya a ver qué pasa. Y pues yo fui como obligada, yo fui, o sea, contra su voluntad. Sí, exacto, sí, señor. Y bueno, yo llegué a la iglesia, como todo, como siempre, cuando uno llega a una parte que no entendía nada, nada. Bueno, pero resulta que en primer lugar mi hijo, el mayor, estaba desempleado porque él había salido de bachiller y empezó a estudiar una carrera profesional. Y mi esposo, él empezó le pagó el primer semestre, pero no podía seguirle pagando, o sea, la otra, bueno, siguiéndole pagando las mensualidades del estudio. Entonces, él pasó hojas de vida y hojas de vida y hojas de vida y nada que le salía al trabajo. Entonces, pues yo ese domingo, porque yo llegué un domingo, el pastor estaba dando unos sobres para hacer unos pedidos y yo pues dije, yo voy a coger un sobre para ver si verdaderamente Dios está acá. Lo que habla mi hermana y mi madre para mí, a ver si es verdad. Y yo cogí esa vez un sobre. Y yo dije, bueno, si Dios está acá, pues Dios le va a dar el trabajo a mí. Y sí, y yo hice como el pastor, desde ese día, yo hice como el pastor dijo, ¿sí? Colocar la ofrenda, bueno, todo lo que tenía que hacer con la ofrenda, venir 3 domingos, pero yo dije, yo venir 3 domingos, no, yo no voy a ir 3 domingos, no, porque no, pero dije, pero si toca, pues toca, y los 3 domingos, bueno. Y yo llegué a la casa, yo no tenía ni un peso, porque estábamos mal, porque mi esposo, por causa de que él era infiel, o sea, tenía otras señoras, entonces no había nada de plata para nada, para los gastos, para nada. Bueno, entonces yo llegué y guardé mi sobre y dije, bueno, vamos a ver si Dios me hace el milagro. Cuando a los 3 días, por medio de una compañera de mi hijo, llamaron a él a la empresa, de donde ella trabajaba en la empresa. Entonces yo ahí ya empecé a ver que sí, verdaderamente Dios estaba en nuestra iglesia. Entonces yo empecé a perseverar, yo hice como el pastor dice, empecé a ir los domingos, y ya, cuando ya ahí me empezó mi fe, y desde ahí mi fe no ha echado para atrás. Bueno, y había también problemas con mi esposo, muchos problemas de peleas, maltratos verbales, físicos, a causa de la infidelidad de él, porque él era, o sea, el problema era la infidelidad y mal genio. Entonces no estábamos nada bien, ni con mis hijos. Yo tengo 3 hijos, y mi hijo, uno de mis hijos estaba en las drogas, otro estaba en el alcohol, y yo empecé a perseverar, a hacer las cadenas como los pastores nos enseñaron, ¿sí? Y a practicar la palabra de Dios como los pastores nos enseñan. Y ahora pues mi vida pues es transformada. Ya mi esposo, mira, está aquí. Él llegó después de que yo llegué, también llegó a los caminos del Señor Jesús. Cuénteme, Sr. Luis, ¿cómo era su vida? Cuénteme. Pastor,
Pues gracias le doy al Señor Jesucristo, a usted pastor y a las personas aquí presentes por la paciencia que van a tener, sí, y a mi esposa por la ventada. Pastor, cuando yo llegué a la iglesia, yo era una persona totalmente diferente a la que soy ahora. Yo era una persona endemoniada completamente. Yo llegué a la iglesia enfermo, con una hipertensión terminal ya. La doctora que conoció el caso me dio 4 horas más de vida para sufrir un paro cardíaco. Y pues debido a eso, a lo que yo había cometido antes, ¿sí? Unos problemas, y le pido a las personas que sean pacientes y escuchen y se agarren del pelo de los vecinos. Pastor, yo soy de un pueblo del norte del Líbano, Tolima, donde nació todos los grupos guerrilleros, y se da alguno del Tolima aquí que me ñata. En esa época que yo nací, cuando tenía una edad de unos 14 o 15 años, mi papá era armero, él arreglaba armas y las hacía. A la casa llegaban todos los grupos guerrilleros, Sangre Negra, Desquite, Tazán, bueno, otros. Había uno de ellos que le decían por apodo Víbora, y él el día que menos sacrificaba eran unas 3 o 4 personas. Él le gustaba abrir las personas y comer vísceras de ellos mismos, partes del cuerpo. Por tal motivo, yo mantenía a mí me llamaba la atención participar de esos grupos también, y a varios jefes yo les pedía que me llevaran con ellos, ¿sí? Bueno, ese señor simpatizó harto conmigo, y conversábamos. Entonces me decía que si yo quería sentir lo que él sentía cuando él hacía esas cuestiones, ¿sí? Yo pensaba en esa cuestión, y Satanás fue penetrando dentro de mí hartísimo, ¿sí? Que yo llegué a sentir los mismos impulsos que sentía aquel señor, ¿sí? Entonces él me decía que eso era rico, que eso era bueno, que eso era, sí, que eso no era ni pecado ni era malo, porque era para que él de esa manera era que alimentaba el cuerpo muchas veces cuando escaseaba el alimento. Bueno, yo seguí tratando con ese señor, y fui adquiriendo esos impulsos a tal motivo que yo no podía andar con otra persona, inclusive ni con un pariente, porque yo sentía esos ánimos de coger a esa persona y sacrificarla, matarla y hacer lo mismo que ese señor hacía, comer parte del cuerpo, o bueno, hacer esas cosas. Era un impulso, la boca a mí se me secaba, y yo veía a las personas pues para sacrificarlas. Aquellas personas cogían a alguien, lo amarraban a un palo, le sacaban un vaso de sangre para ellos tomar, que así ellos les pasaba el nerviosismo, el miedo, para seguir en lo mismo que ellos hacían. Entonces yo seguí con esos impulsos así. Estos grupos se fueron yendo, se fueron retirando. Entonces yo seguí, las armas mías eran solo cuchillos, yo no cargaba otra arma sino un revólver o un cuchillo, ¿sí? Pero con ese ánimo de hacer esos daños a las personas, a tal punto que cualquier persona que se metiera con cualquiera de mis parientes, yo parecía una pantera, yo no les chistaba nada, o corría, o como dicen, le daba piso, ¿sí? Entonces yo seguí con esos impulsos, y eso me fue acabando, me fue agotando, hasta que mi papá se dio cuenta. Entonces ellos me sacaron para el pueblo, porque ya los impulsos míos eran demasiado. Me pusieron a estudiar, me entraron a un internado durante 8 años, mientras yo hice los bachilleres, pero yo allá debajo de la almohada mantenía un cuchillo y un revólver. Con mis compañeros era diario 3 y 4 peleas con arma, o a mano blanca, o a mano limpia. Era un desastre completo. Iba a jugar billar por ahí cuando me dan permisos, y eso era pelea fija con las personas por ahí, era completamente endemoniado. Bueno, de pronto yo terminé mi bachiller, me vine acá para Bogotá, a buscar empleo. Trabajé 4 años en Centro Diésel, me echaron por peleador. Seguí aventurando así, hasta que un día
de pronto ya llegó el límite, ¿sí? Entonces un día yo sentí algo, como deseo de un cambio, de una transformación. De pronto el Señor Jesucristo me dijo: hasta aquí llegaste, Saulo, no más pecados. Bueno, hubo en mí como una resurrección, un cambio, una transformación. Por ese cambio, por esa transformación que yo hice, pues yo seguí siempre de mal genio, seguí con ese temperamento fuerte, ¿sí? Pero ya esos impulsos los fui sacando un poco del cuerpo, un poco, y cambié en unas actitudes, cambié mucho, ¿sí? Después, por ese cambio, por esa transformación, Dios ahí me dio un gran regalo, el mejor presente, lo mejor que Dios me ha dado después de nuestra salud. Me puso a mi esposa, encontré esa esposa que yo necesitaba, esa mujer que iba a luchar al lado mío. Dios me la colocó de frente, el mejor tesoro que Dios me ha dado. Pero el cambio que yo hice fue un poco diferente, porque enseguida ya lo que ella dice, yo empecé por ahí como dicen la gente, a chicañar, ¿sí? Me gustaban mucho las chicas, las mujeres, yo molestaba mucho con ellas, ¿sí? Una cosa y otra, pues, bueno, en fin, hasta que después ya cuando regresé, ya ella luchó mucho por mí y yo también fui adquiriendo ya ese compromiso, esa madurez. Cuando ella me invitó a la iglesia, entonces yo llegué allá, ya pues escondiéndome un poco, porque uno con esa cuestión que uno llevaba y todo eso, pues yo ya no sentía tantas vainas así, sino sentía ya temor, pena, vergüenza, así, de enfrentarme a algo que me iba a cambiar definitivamente. Y así fue, yo entré a la iglesia, acompañarla a ella, me fui quedando poco a poco, hasta que Dios hizo, resucité, en ese momento resucité y ya eché a buscar al Señor Jesucristo. De hecho, lo busqué a Él, me consagré y me convertí, y aquí me tienen. E aonde tem engano de querer matar, pegar com as pessoas? No, pastor, yo hice un arrepentimiento muy a fondo de todo lo que yo era, hice un arrepentimiento de fondo, me arrodillé, pedí, supliqué, lloré, porque después que yo entré a la iglesia, esta parte, no siento vergüenza de decir que yo he llorado delante del Señor Jesucristo, he pagado caro el arrepentimiento, pero vale la pena. Y por eso yo le digo a todas las personas, si uno hace un cambio definitivo, una transformación de corazón delante del Señor Jesucristo, Él lo oye, Él lo escucha a uno. Dios es tan inmensamente bueno y tolerante que para los malos Él tiene propósitos y para los buenos Él tiene dones también. Entonces yo invito a las personas que acaten, que asimilen este testimonio que yo estoy dando de acá y que cambien ese corazón duro, ese corazón que los marchita, que los adolece, que los adormece, que lo cambien. Dios es justo, Dios es bueno. Resuciten, por favor, resuciten a aquellas personas como yo lo hice. Busquen ese cambio, esa transformación. No le huyan al Señor Jesucristo, que Él es bueno y Él a todos nos perdona, malos y buenos, pero nos perdona y nos coloca donde debemos estar. ¿Usted tiene otras mujeres? Pastor, en la actualidad es la única ante Dios. ¿Cómo se encuentra ahora usted? Pastor, nosotros hace mucho tiempo, nosotros vivimos en unión libre muchos años, antes de entrar a la iglesia o después ya nos casamos, porque vimos esa obligación, esa necesidad, esa urgencia que tenemos, no solamente porque ese cuento de unión libre, de unión de hecho, eso es una estrategia únicamente. Yo digo a las personas, a los hombres que hay acá, que Dios dice en su santa palabra, cuando un hombre se casa con una mujer de Dios, es completo. Usted, Sara María, ¿quer hablar más alguna cosa? ¿Cómo se encuentra la casa, la familia, la salud? Pues ahora pues hay paz, hay amor, y mis hijos, o sea, mis dos hijos que estaban, el uno en el alcohol y el en droga, ellos están divinamente bien, tienen sus buenos empleos, y hay paz y amor, y el Señor Jesucristo no nos corazón. Amém, graças a Deus. Um verdadeiro milagre. Quitou ele das drogas,
os dois, e isso na transformação deste homem. Porque isso aqui é uma transformação, ou não é? Ou você tem dúvida disso? Que forte esse testemunho do Senhor. Eu não imaginaria que era tão forte. Dê um aplauso para Jesus.